Recientemente, más de 15 congresos estatales han aprobado la reforma al artículo 122 constitucional, fundamentalmente para poder transformar el orden político, económico y social del Distrito Federal y reconocerlo por fin como el Estado número 32 de la República Mexicana. Esta reforma política del Distrito Federal parecería un paso sumamente natural entrado el siglo XXI, sin embargo, ha requerido de un proceso político y de negociación sumamente complejo, porque la decisión no solo no es menor, sino que implica en buena medida un cambio en la configuración incluso de las relaciones económicas y políticas que hoy en día vive incluso todo el país, sobre todo emanando de una de las ciudades más importantes de México y evidentemente del mundo. Algunos analistas han minimizado en buena medida esta reforma política a un simple cambio de nombre, quizá del Distrito Federal a la Ciudad de México, o el cambio de delegaciones por municipios, la incorporación de algunos concejales en los nuevos ayuntamientos, la ampliación de las facultades para el gobernador de la Ciudad de México o la transformación de la Asamblea Legislativa a un Congreso estatal. Sin embargo, esto resultaría prácticamente innecesario de no ser por el fondo real y fundamental de la discusión que tendrá que llevarse a cabo en el seno de la próxima Asamblea Constituyente, que será la encargada de elaborar la primera Carta Magna que tenga esta gran ciudad. Si bien su Constitución deberá tener elementos básicos como el reconocimiento a los derechos del hombre, la Carta de Obligaciones y Derechos de los Ciudadanos, la definición de su territorio, atribuciones y obligaciones de los poderes, o incluso el proceso de iniciativas y formación de leyes, entre otras partes fundamentales que normalmente están contenidas en este tipo de documentos. En buena medida, estos elementos hoy en día ya están considerados en el Estatuto de Gobierno, que es, después de la Constitución Política, el documento normativo más importante para la Ciudad de México. Sin embargo, la discusión más importante de todo este proceso gira en torno a dos aspectos fundamentales. Por un lado, los aspectos económicos que deberán estar plenamente delineados en la próxima Constitución como parte de y que de alguna manera le van a dar una definición específica a la Ciudad de México, que si bien será reconocida como una entidad federativa más, seguramente no perderá su papel de capital y sede de los poderes de la Unión. Esta característica o esta definición en lo particular determinará en buena medida su relación no solo con el Poder Ejecutivo, sino con el resto de las entidades federativas, pero sobre todo marcará los alcances de su propia autonomía y su propia soberanía y la forma en la que en el futuro recibirá recursos, realizará inversiones, generará deuda propia, asumirá obligaciones adicionales en términos de seguridad y también podría o no recibir un trato preferencial por encima incluso de algunas otras entidades federativas. No han sido pocos los estados que de manera histórica, y podemos mencionar por ejemplo a estados como Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, el Estado de México e inclusive Veracruz, han disputado ser la sede de los poderes de la Unión, ser definidos como la capital de esta gran nación. E incluso algunos de ellos se quedaron prácticamente a nada, ya con reformas constitucionales hechas, como es el caso de Querétaro. También podemos recordar que en aquellos casos, en aquellos tiempos de Carlos Salinas de Gortari o del mismo Ernesto Zedillo Ponce de León, se hablaba muy enfáticamente de la enorme necesidad de poder desconcentrar o desmembrar sobre todo al Poder Ejecutivo y distribuirlo a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo para que estos recursos públicos federales se pudieran distribuir de una manera mucho más equitativa y también fungieran como polos de desarrollo para estas entidades federativas. Lo cierto es que esta decisión de los estados hoy en día y su apoyo a la reforma política celosamente se realiza bajo la idea de que el Ejecutivo pueda dar o esté obligado a dar un trato sumamente equitativo entre las 32 entidades federativas y de alguna manera reduzca poco a poco las brechas que ellos señalan como brechas de desigualdad en el trato entre las 31 entidades y el Distrito Federal. En virtud de lo anterior, el próximo constituyente tendrá una oportunidad de oro. Por un lado, ganar autonomía y soberanía para la Ciudad de México, pero por otro lado, aprovechar las ventajas que le ofrece hoy en día ser la capital.